Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a estar empezando en 2 minutitos. Estamos esperando que se sumen más personas. Y en 2 minutitos ya vamos a comenzar. Sigo dando la bienvenida a todos los que se van sumando de todo el país. Es un verdadero gusto volver a vernos. Este era nuestro punto de encuentro durante la pandemia, así que es lindo reencontrarnos, aunque sea para recordar este momento tan triste, pero vale la pena. Creemos firmemente que vale la pena. Mientras tanto, les voy a contar a Víctor y al embajador y al Cela. Hay gente mientras así puedo ver, gente de La Rioja, gente de La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Lomas de Zamora, a ver, esperen que sigo, Rosario, Neuquén, Villa Clara, estoy viendo toda la gente conocida, Paraná, Chipoleti, Roque Sáenz Peña. Qué bueno que todo el país diga presente. Bueno, puedo seguir, Salta. Está nuestro querido Michele Migliori, muchísimas gracias por estar, Michele. A Vigdor. Bueno, realmente está todo el país diciendo presente en esta charla, 31 años del atentado a la Embajada de Israel. Vamos a comenzar, si les parece. Antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Tamara Jatembliansky. Para los que no me conocen, soy la coordinadora general del Bada Keilot. Nosotros hacemos el Bada Keilot, que es la Federación de Comunidades Judías de la Argentina, con el Rab Eliyahu Ambra y Evelyn Skandarani. Y hoy estamos a 31 años de del atentado a la Embajada de Israel. Víctor Nissenbaum, que es sobreviviente del atentado, vamos a poder escucharlo, vamos a poder escuchar en primera persona todo lo que él vivió, pero antes queremos agradecerle a Eyal Sela, el embajador de Israel en la Argentina, que está presente y nos va a dirigir unas palabras. Embajador, buenas tardes. Buenas tardes, Shalom, Erev Tov. Muchas gracias para todos, muchas gracias a Bad Keilot y Tamara personalmente por todo este esfuerzo que estáis haciendo. Me parece muy bien y muy importante. Soy el nuevo embajador, ya tengo 8 meses acá y aprendí poco español, entonces podemos hablar conjuntamente. Estoy en Buenos Aires, pero poco a poco estoy viajando afuera y gran énfasis que estoy poniendo en cada visita que hice en Mendoza, a San Juan, a Santa Fe, es conocer la comunidad, participar y ver. Yo pienso que es uno de los retos o las obligaciones inclusive de cada embajador de conocer las comunidades en diferentes partes. Tenemos una semana muy emocional. Para mí va a ser la primera vez que voy a participar en esta ceremonia en Arroyo y Suipacha, donde estaba la embajada. Pero ya empezamos en esta semana, hoy,
empezamos con un evento muy importante del Ministerio de Educación, donde se inició una página web, y Víctor luego va a hablar mucho más sobre esto, donde hay testimonios, donde hay material educativo. El fin es más que todo que las futuras generaciones conozcan más qué pasó en el atentado hasta 31 años. En mis palabras hoy en el evento, yo dije que hay algunos eventos que cada uno se pregunta, ¿dónde estuviste en este día? ¿No? Antes se dijo, ¿dónde estuviste en el día que mataron a Kennedy? Muchos dicen ahora, ¿dónde estuviste cuando Argentina regresó a la democracia? Nosotros, los israelíes mayores, siempre preguntaron, ¿dónde estuviste cuando Ben-Gurión declaró el Estado? Y hoy, lo que yo dije, tenemos nosotros que o al menos yo, recuerdo donde yo estuve el 17 de marzo de 1992, pero para aquellas generaciones que no lo vieron, este material le va a ayudar mucho. Yo estuve en este día un joven diplomático, todavía en Israel, recibí el nombramiento de salir como segundo secretario de la embajada en Guatemala, y de repente en las noticias, fue casi 8 de la noche, horas de Israel, se oyó que había atentado en Buenos Aires contra la embajada. Y inmediatamente yo pensé de un colega mío que lo conocí antes, que salió algunos meses antes, David Ben Rafael, que estaba en el atentado. Y lamentablemente, algunos días más tarde tuvimos la información que él es uno de los víctimas de este atentado. Entonces, para mí, el atentado es más que todo el recuerdo a las víctimas, y entre ellos David Ben Rafael y 28 más. Y este es un énfasis que la embajada y yo personalmente estamos haciendo para honrar su memoria, para asegurar que en algún momento tendremos la justicia para ellos y para sus familiares y para los sobrevivientes de este atentado. Y hoy tenemos la experiencia de escuchar en primera mano el testimonio de Víctor. Entonces, yo termino acá, voy a seguir escuchándolos. Quiero desearles buenas tardes y en algún momento aquellos que pueden, que nos acompañan en estas ceremonias en Buenos Aires. Toda rabá y buenas noches. Muchas gracias, embajador. Es un gusto haberlo escuchado. Y si les parece, vamos a darle paso a Víctor Nissenbaum. Él es sobreviviente, como contamos recién, del atentado hace 31 años a la Embajada de Israel. Así que, Víctor, esto es todo tuyo. Muchísimas gracias de parte del Baba Keilot, de Yesh y de AMIA por este tiempo que te tomas. Bueno, buenas noches a todos. El agradecido soy yo por esta oportunidad que me brinda nuevamente AMIA, el Baba Keilot. Agradecerle también las palabras del embajador, a Eyal Sela. En el momento del atentado, yo tenía 21 años, comencé a trabajar en la Embajada de Israel en el año 1989 con 21 años, y en el momento del atentado tenía 24 años. En este momento veo muchas caras conocidas, inclusive veo sobrevivientes del atentado que están participando también de esta actividad, así que para mí es un gran honor y un gran orgullo poder brindar mi testimonio en primera persona. Si quieren podemos iniciar con la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve. Bien, excelente. Bueno, la presentación va a tener
2 o 3 etapas. Al principio vamos a hablar un poco sobre la realidad mundial muy brevemente. Luego vamos a hablar sobre lo que era Arroyo, lo que representaba la Embajada de Israel de la calle Arroyo 910. Y adentrarnos después en lo que fue el día propio del atentado. En ese momento vamos a hacer una pausa. Las coordinadoras, la gente del Bada Keilot, va a coordinar el tema de preguntas. El que quiera puede levantar la mano y si alguien tiene dudas hasta ese momento, podemos hacer un stop allí. Y después vamos a ver imágenes del día del atentado, imágenes fuertes, imágenes crudas, 2 minutos, 3 minutos, no mucho más que eso, para traer a la mente lo que allí pasó en un video de una persona que tomó las imágenes el día del atentado minutos después. Y se me va a ver también a mí actuando y trabajando, cumpliendo con las capacitaciones y con las normas que nosotros teníamos de seguridad. Yo en ese momento, desde que ingresé a la embajada hasta que me retiré, más de 20 años, trabajé en el área de Bitajón, el área de seguridad. Bien, vamos a, como les decía, qué pasaba en Israel en ese periodo de tiempo y qué pasaba en Medio Oriente en general. Medio Oriente estaba saliendo de una situación muy particular, que era la Guerra del Golfo. Todos recuerdan que Irak invade Kuwait, un bloque occidental junto con países árabes hacen un gran bloque contra Irak y se produce la Guerra del Golfo. Israel estuvo al margen de esa guerra, intentó por todos los medios mantenerse al margen, más allá de que desde Irak querían involucrarla para romper ese bloque y para poder incluir a Israel en esa guerra. Israel se mantuvo muy firme, muy fuerte y sufrió muchos ataques de los famosos misiles Scad, y se generó por primera vez la respuesta en el aire para neutralizar esos misiles que algunos caían y otros eran neutralizados por los misiles Patriot que Israel tenía. ¿Qué pasaba en Argentina? Argentina, un país del asado, un país del fútbol, lejos estaba de todas esas situaciones, pero tenemos que mencionar que el presidente de ese momento y de los 2 atentados, nombrarlo era Carlos Saúl Menem, de origen árabe, que se convirtió para poder asumir como presidente en la Argentina. Con lo que respecta a informaciones de inteligencia, en los organismos, en las escuelas, en la misma embajada, durante esos años era, se podría decir, frecuente los llamados anónimos. Se hacía llamados anónimos intimidando y diciendo que iba a ocurrir algo, pero eran llamados que no tenían contenido. Esos llamados, todos y cada uno de ellos, eran tratados como correspondía por los organismos de seguridad. Se informaba a las autoridades locales, se tomaban las medidas de control, pero siempre el resultado era negativo. Y acá nombramos un tema que sí, en donde ocurrían y donde había ataques con suicidas o coches bomba, muy lejos de Buenos Aires, en la zona del Líbano en especial, puntualmente ahí hay unas fechas que nosotros estamos nombrando, y hubo 2 atentados muy importantes con coches bomba, donde murieron en la base militar americana más de 200 soldados americanos y más de 50 soldados franceses en ataques en el sur del Líbano. Y acá volvemos a hablar del sur del Líbano, y este es un hecho que tiene relación con lo que pasa después en Buenos Aires. El día 16 de febrero, un convoy con Abbas Musawi, que era el secretario general del Hezbollah en el Líbano, es asesinado, es eliminado. Algunos culparon a Israel, en otros medios nombran abiertamente que Israel lo eliminó con un ataque con helicópteros. Si fue o no Israel quien lo hizo, no importa, lo que sí importa qué es lo que eso disparó. Disparó lo que en el mundo árabe se llama, o en hebreo se llama la nekamá, la venganza. Entonces, esa venganza y la demostración de que el Hezbollah seguía vivo
produjo dos ataques, produjo dos atentados fuera de los límites ya donde habitualmente se movía la Jihad Islámica y el Hezbollah, que es el brazo armado del Hezbollah, la Jihad. Entonces, hubo dos ataques, uno en Istambul, en una sinagoga, tirando dos granadas, y el segundo, 10 días antes del atentado en Buenos Aires, el día 7 del 2, colocan un artefacto explosivo en el móvil del jefe de seguridad de la Embajada de Israel cuando salía de un mercado un día de fin de semana. A consecuencia de este ataque, el jefe de seguridad falleció. Otra cosa que tiene conexión con Argentina, este hecho, es que el subjefe de seguridad de la Embajada de Israel en Buenos Aires fue reemplazado por Ehud Sadan en Turquía. Esa es la primera conexión que tenemos. En respuesta a estos hechos, no se tomaron medidas de seguridad mucho más allá de los límites de Europa y aquí en Argentina. Lineamientos generales. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que la embajada tenía, la embajada de Arroyo? Se prohibía el estacionamiento de vehículos frente a la fachada. Nosotros teníamos un personal policial que custodiaba la embajada, solamente uno. Hoy en la embajada no hay menos de 30 policías. Y se hacían controles. Los factores de riesgo eran la detección de un vehículo extraño, una persona extraña, vehículo sospechoso, y las amenazas, que para eso teníamos nosotros las medidas de seguridad preventivas. Se pensaba que se podía atacar con un cuchillo, con un arma corta, con una Kalashnikov, con un tirar una piedra, no el daño que podía llegar a ser un ataque con un coche bomba, una modalidad que nunca se había visto en Sudamérica. Bien. ¿Cómo era Arroyo? La embajada estaba alojada en la avenida, en la calle Arroyo, esquina Suipacha, un edificio muy bonito, que fue un edificio donado por gente adinerada de la comunidad judía de Argentina. Uno de ellos era una persona de nombre que se llamaba Mirelman, y el embajador que llega a la Argentina en el año 1949, fue una de las primeras embajadas en abrirse en Sudamérica, si no la primera, y era un edificio hermoso, un edificio antiguo, un armón, se podría decir, casi como un castillo, un palacio que tenía 4 pisos, en una zona residencial, en La Recoleta, en un barrio aristocrático, donde había muchas embajadas. Al día de hoy está en la misma cuadra la Embajada de Rumania, a la vuelta a la Embajada de Brasil. Justo pegado y lindante con nosotros estaba en su momento, en el segundo piso, la Embajada de Irlanda, cerca la Embajada de Francia. Y en ese momento, esta persona le dijo al embajador: tenés una chequera libre, andá y comprá los mejores muebles. Cuando gastes esa chequera, vení y pedime otra chequera, porque quiero que sea la mejor embajada, la embajada más bonita, la embajada más linda de todo el mundo. Eso fue la información que recibió el embajador Srour, que fue el primer embajador en la Argentina. Acá vemos una fachada de cómo era Arroyo. Planta baja estaba la Cabalá, el ingreso a la embajada. Teníamos el área de seguridad, el área consular, la agregaduría militar. En el primer piso estaba el área del ministro consejero, que es el segundo de la embajada, y como nombró antes el embajador Eyal, era donde se sentaba David Ben Rafael, la máxima figura diplomática del Estado de Israel, que falleció en el atentado. En el segundo piso teníamos el área cultural. Había un área que se encargaba del área de veterinaria. ¿Por qué? Porque se controlaba y se fiscalizaba la kashrut y todos los frigoríficos que enviaban carnes a Israel. Bien. Durante esos años recibimos las visitas de las máximas figuras próceres, fundadores del Estado de Israel. Si yo les preguntara si reconocen a alguien en esta foto, me dirían por supuesto que sí. David Ben Gurión, Lea Yitzhak Rabin y Golda.
Golda, que está en el salón principal de la embajada, en el acceso principal de la embajada. La embajada tenía 3 accesos. Acceso 907, que se abría una sola vez para Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut se hacía en el primer piso de la embajada. Arroyo 910, que era el acceso principal, y Arroyo 916, que era el acceso del consulado. Y ahí vemos a la menorá también, que la menorá vuelve a aparecer en esta imagen, y esta imagen, la menorá en sí va a tener una explicación y va a tener su momento dentro de esta presentación también. Y acá está el equipo de seguridad del año 1991. El último Yom Ha'atzmaut que festejamos dentro de la embajada. Y aquí me cuesta reconocerme, pero soy yo. Más delgado, con flequillo, rubio, a un costado, sin saco, bastante informal, y con una corbata de color negra, con unos vivos blancos. Bien. Este es el famoso salón de embajadores que estaba en el primer piso, y como dije, arriba del consulado. ¿Por qué nombro estos accesos? Los nombro porque, a consecuencia de un hecho que también se dio en la AMIA, es simplemente una situación del destino, creo yo, los dos lugares estaban en arreglos, en refacciones. Entonces, como el acceso 910 entró en refacciones, la cabina de seguridad pasó a Arroyo 916. Entonces, entre comillas, los que allí estábamos tuvimos la suerte de que cayera sobre nosotros solamente 2 pisos, y no 4. Porque donde cayeron los 4 pisos, la gente que allí abajo estaba y los que estaban en planta baja, lamentablemente no sobrevivieron. Bien, la embajada tenía una particularidad, tenía lo que nosotros llamamos la Nujajut Laila. Había gente permanentemente las 24 horas dentro de la embajada, porque era una casa propia. Entonces debíamos protegerla durante las 24 horas. Había personal local, había personal israelí, 2 israelíes, 2 locales, yo era uno de ellos. Y, como acá también lo aclara, la embajada estaba en refacciones, igual que la AMIA. Vamos a hablar ya centrándonos y acercándonos a lo que es el día del ataque, el día del atentado. Nada hacía pensar que podía llegar a ocurrir lo que después ocurrió. De hecho, todos los funcionarios y diplomáticos que venían a Buenos Aires recomendaban salir a Buenos Aires a una misión diplomática, ya que era una embajada que tenía aproximadamente unas 60 personas trabajando. En los pisos superiores, que antes no los nombré, funcionaba y estaban los responsables de Keren Ayesot, Campaña Unida, Puja, gente de Sojnut, que también trabajaba allí, y como les decía, era una de las embajadas más bonitas de toda Sudamérica. En número, sin lugar a dudas, la más grande. Bien, ¿qué pasó ese día? Ese día llegamos en forma totalmente normal a la embajada y hubo un hecho peculiar, particular. Recibimos la visita de Víctor Arel, ex embajador de España, ex embajador israelí en España y en Bélgica. ¿Y para qué vino a la embajada? ¿Qué vino a hablar? Vino a hablar de paz. Vino a hablar de el futuro de las negociaciones de Oslo, un hecho histórico que Israel firma la paz un año después, en el año 93. Yitzhak Rabin firmó, Arafat, Bill Clinton fue el auspiciante, y por supuesto también Shimon Peres, que tuve el orgullo de conocer y custodiar en sus 3 visitas a la Argentina. Esta persona vino a hablar sobre este evento
con toda la prensa judía. Recibimos la visita de unas 30 personas de la comunidad que vinieron a escuchar sobre este proceso que se estaba gestando. Y se retiraron. Cuando se retiraron, en el momento del ataque, en la embajada solamente estaban los funcionarios locales, funcionarios israelíes, y las personas que llevaban adelante las refacciones. Lo que ocurrió fue que a las 14:15 llega el correo diplomático, un muchacho de nombre Yoshi, que salió bastante lastimado a consecuencia del atentado, y hay dos hechos importantes a nombrar, y uno es que estábamos por recibir la visita de David Levy, un ministro israelí que iba a alojarse en el Hotel Sheraton. A consecuencia de eso, Ronnie Gorny, jefe de seguridad, y Dani Biran, jefe de seguridad de la Sojnut, hoy Dani Biran, algunos de los que están en la presentación sé que lo conocen, es el embajador israelí actual en República Dominicana. Ellos se retiran hacia el Hotel Sheraton y quedamos, porque dije que había una custodia mínima de personal israelí, que eran 2 y 2 locales. Entonces, cuando se retiró Ronnie, vino uno de los custodias israelíes que hacían la custodia nocturna, Noam Zahar. La particularidad de Noam es que 3 integrantes de su familia estuvieron en el atentado. Y los 3, por suerte, sobrevivieron. Sami Zahar, su padre, responsable de Campaña Unida, de Keren Yesod, la madre de Noam, Varda Zahar, que era la secretaria israelí de Yitzhak Sheffi, el embajador, y Noam, que trabajaba en seguridad. Nos quedamos Eli Ben-Zev, Noam, Martín y yo como seguridad de la embajada, y yo tuve los 2 últimos momentos en la calle haciendo los controles que siempre se hacían. Salí a la calle en 2 momentos, a las 14:20 aproximadamente, ingresé a la embajada y volví al segundo control, a la segunda salida, junto con Eli Ben-Zev, Zichrono Libraja. Salimos a la calle a chequear lo que antes dijimos, que en el lugar no haya vehículos extraños. En ese momento no se permitía, lógicamente, el estacionamiento de ningún vehículo que no sea vehículo de la embajada. Se llenaba totalmente la cuadra de vehículos propios. Pero algo ocurrió. Lo que ocurrió fue que, como una rutina que teníamos, y nosotros, la gente de seguridad, sabemos que las rutinas son muy malas, por eso tratamos de romper las rutinas, el embajador de Israel, Yitzhak Sheffi, tenía como modalidad irse hasta su casa en el barrio de Palermo. Hoy ya no vive allí, así que se puede nombrar. Iba a almorzar a su casa y el único perímetro de todos los vehículos que cubrían el frente de la embajada, que no era cubierto, era el de exactamente el embajador. ¿Por qué? Porque si él necesitaba volver, si acontecía cualquier situación que él debía retornar, el espacio debía estar disponible para su vehículo. ¿Ok? Entonces, ingresamos a la embajada con Eli. En ese momento, las embajadas tenían 2 cámaras, 3 cámaras de seguridad, no mucho más que eso, no existían los celulares. Había solamente un teléfono celular que nosotros lo llamamos el ladrillo, como lo llamaban todos. La gente más o menos de mi edad lo recordará. Era realmente del tamaño de un ladrillo con una antena de 20 centímetros y lo mirábamos como que era algo, un tesoro. Se usaba solamente para emergencias. Teníamos solamente eso para poder comunicarnos a Israel si ocurría algo. Y pasó algo que habitualmente, no voy a decir que pasaba porque no era frecuente, pero sí, el personal policial trabajaba en la embajada y hacía guardias de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 06. Un policía. Pero existe el servicio de tarea ordinaria y de tarea adicional. Si el policía tiene que salir de una función a la otra, de un lugar al otro, o sale tarde de un lugar o llega tarde al otro lugar. Eso significa que, y lo quiero decir porque esto es una realidad sin ponerle ningún tipo de condimento, el personal policial el día del atentado y en el horario del atentado no estaba.
no estaba en la embajada. Nosotros cada vez que no estaba, informábamos a la comisaría 15 para que nos envíen un refuerzo e informábamos si teníamos registrado que esta persona no estaba. Entonces, yo nombré que ingresamos a la embajada junto con Eli y lo que ocurrió fue que las personas que aquí se nombran quedamos en la cabina de seguridad, pero Eli se fue a las oficinas de seguridad que estaban justo en Arroyo 910. Entonces, Eli fue la persona que más próxima estaba al lugar donde el coche bomba estalló. En esta foto, y ahora vamos a ver una maqueta, se ven árboles, se ven autos. Mismo acá, en esta maqueta real de cómo era Arroyo, se puede visualizar los 4 pisos, se puede visualizar el sector que yo nombré en el último de los árboles, donde está el círculo rojo, que se ve que había solamente 2 pisos, y se ven árboles, que esos árboles existían. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las informaciones de inteligencia dijeron que un vehículo que estaba estacionado, una Ford F100 estacionada a unas cuadras de la embajada, en la calle Cerrito y Viamonte, alguien vino, subió a esa camioneta y se dirigió, conociendo los sentidos de las calles, por Carlos Pellegrini, dobló en Arroyo, con una carga explosiva aproximada de entre 300 y 450 kilos, fue directamente al perímetro, que dejó libre el único vehículo que no estaba en el lugar, el coche del embajador, subió sus ruedas a la vereda, llegó a tocar la puerta y ahí explotó. Esto lo sabemos porque quedó un cráter de 1 metro de diámetro, 1,20 m aproximadamente, que fue el lugar donde el coche bomba explotó. Seguimos con la película. ¿Quieren hacer? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Me dicen ustedes, Tamara. ¿Venimos bien? Perfecto. Si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono. No te escucho, Tamara. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchás, Víctor? ¿Ahí me escuchás? También. Perfecto. Entonces, repito, ¿seguimos? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, Tamara, chicas, podemos ver las imágenes de la película. Dale, te pido, ¿sabes qué? Ahí está, ahora sí. Policía lo llaman. Gordo, que no pase nadie. Traten de bajar a los pisos que puedan y subir a la gente. Ayudar a la gente que se pueda. Exactamente. La banco.
acá, por favor, sacá de aquel lado, por favor. Primo más, hacemos una cuadra. Está bien, dejalo. Que pegue la vuelta, gordo, dice que pegue la vuelta, ya. Pegue la vuelta. Martín, ¿es que salta? Bien, la balanza. La gente, por favor, sácame la gente. ¡Llévalo, Gabo! ¡Gabo! La gente para allá, por favor. Bien. Seguimos. Seguimos con la presentación. Ok. El momento del atentado. El coche bomba explotó. Y acá lo que ocurrió fue que de repente todo se oscureció. Martín empezó a gritar, Azacá, Tafilo, Azacá, activen la alarma, activen la alarma. La realidad es que estaba todo totalmente oscuro. Le dije a Martín, tranquilo, tranquilo, vamos a salir de acá. Pero la realidad es que subí mi camisa a mi rostro para poder respirar. El edificio se desmoronó. Al final de esta foto vemos un espacio por donde nosotros salimos, que es el espacio que está al frente, donde están dos personas corriendo, detrás. En ese momento me costaba respirar, no sabía si iba a estar allí minutos, horas, o si íbamos a salir de allí. Entonces el instinto de supervivencia hizo que levante mi camisa para poder respirar, pasé la mano por mi cara, pensé que me había quedado ciego, no veía mi mano. Y de repente, como en las películas, empezó a ingresar una luz. No sabía si estaba de este lado del mundo, del otro lado, pero cuando nos vimos los cuatro, nos dimos cuenta que esto había sido un ataque, que había sido un atentado de dimensiones nunca imaginadas. Entre los cuatro nos ayudamos, Martín y yo ayudamos junto con Noam a salir a Alberto Kupferschmidt, que después tuvo que ser operado en una de sus piernas, para sacar la mampostería que había caído sobre él. Yo en ese momento lo único que sentí fue una gran fuerza que me tiró hacia la pared. Por suerte, y como se me ve también en las imágenes después que vimos del video, sufrí golpes que en ese momento no los sentía. Cuando vino después el SAME me atendieron y lo único que quería era volver al sitio. Me dijeron, no, te vamos a llevar para hacerte estudios como el resto de la gente. Le dije, ok, me di media vuelta y me fui, literalmente. Y cuando salimos a la calle, los cuatro, cuando nos ayudamos y logramos salir, lo que vimos ya no era Buenos Aires, ya no era Recoleta, ya no era la calle hermosa de galerías, de cafés que nosotros conocíamos. Era una imagen surrealista, una imagen de Irak, de Líbano, no de Buenos Aires. Y antes hablé de autos y hablé de árboles, ya no estaban, ya no existían. Acá estamos viendo en esta foto que eso ya no existía. La onda expansiva fue tan potente que golpeó a todos los edificios de la zona, al asilo de ancianos que tenemos enfrente, al jardín de infantes, a la iglesia que hasta el día de hoy está frente a Arroyo 910. Y los autos estaban totalmente colapsados, prendidos fuego como los vemos acá. Pero nosotros, y eso es un honor decirlo, todas las capacitaciones y toda la instrucción que teníamos y lo que nos instruyeron
se llevó a la práctica y más. Esta foto para mí habla, y yo veo acá, no sé si con el mouse estoy marcándolo, no sé si lo ven, pero veo correr a Noam Sahar, veo correr a Martín, y atrás corro yo. Pero corríamos hacia un lugar, a la comisaría 15 a informar lo que pasó, Martín a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a 3 cuadras de la embajada, que llegó todo lleno de polvo y que no lo dejaban entrar, pensaba que era un loco. Pero él a los gritos le dijo que debía llamar a Israel, debía informar a Israel lo que había pasado. Y yo, que corro detrás, con ropas un poco más claras, pantalón y camisa blanca, corro hacia un edificio, hacia un bar que sabía que estaba a 50 metros. Los edificios estaban totalmente destruidos, los autos prendidos fuego. Esto se extendió a un radio de varios kilómetros, pero lógicamente en el centro donde esto ocurrió, donde el coche explotó, los daños fueron mayores. Pensar que el cura, Monseñor Burmana, que falleció en el atentado, estaba a no menos de 50, 60 metros, estaba dentro de la iglesia y falleció a consecuencia de la onda expansiva, falleció a consecuencia del atentado. Yo corrí hacia el galeón, sabía que había un teléfono, estaba totalmente destruido a 50 metros de la esquina de Suipacha. Encontré el teléfono en el piso y lo tomé, tenía tono. E hice 2 llamados. Yo habitualmente, parte de mi misión en la mañana era comunicarme con las oficinas de ELAL, de TSIM, de la Sojonut, para verificar que esté todo bien. Llamaba todos los días, estaba frente al teléfono en ese momento, no recordaba el nombre, por el estrés no me salía. No recordaba el número, perdón, por el estrés no me salía. E hice un segundo llamado telefónico y fue a mi madre. Y le dije, mamá, yo estoy bien, ocurrió esto. Seguramente en las noticias va a empezar a correr esta información. Yo estoy bien, pero no sé cuándo vuelvo a casa, tengo que estar acá. Y fue lo que hice. Acá se ve una imagen muy famosa, la famosa imagen del hongo que se tomó a varios cientos de metros de distancia con el hongo de la embajada, con el, ¿cómo se le dice? Sí, la pitria, el hongo que asciende a consecuencia del atentado. La imagen primera que nosotros vimos, que fueron minutos seguramente después, no sé si 5, 8 o 10, pero había una persona, un fotógrafo, que estaba en Plaza San Martín, corrió y fue el que sacó esa fotografía y otras fotografías que fueron las primeras imágenes que se publicaron del día del atentado. Y después de hacer esos llamados, volví a Arroyo, volví esos 50 metros, porque en mi cabeza lo único que me decía, y mi corazón lo único que me decía era que yo tenía que estar ahí ayudando y rescatando a las víctimas. No había otra forma, porque, como vemos, la gente quería colaborar, quería ayudar. Llegó personal policial, personal de SAME, personal de fuerzas de seguridad, pero nadie tenía muy en claro cómo manejarse. Era una gran locura. La gente se paraba de a decenas, como vemos en la imagen inferior derecha, de a decenas arriba de la montaña de escombros que allí había. Y debajo había gente. Una de las personas que estaba allí debajo era la esposa del cónsul, Dani Carmón, Eli Carmón, Eliora Carmón, que tenía 5 hijos, y que mientras iban haciendo los rescates y sacando a la gente, se dijo después que esta mujer gritaba y les decía, yo estoy bien, ayuden al resto. Pero lamentablemente la estructura de Arroyo no dio chance a las personas que estuvieron allí durante unas cuantas horas. Se rescató a la última persona en la madrugada esto fue un martes, recién en la madrugada del viernes, y lamentablemente Eliora fue una de las víctimas de este atentado. Los días posteriores fueron complejos, fueron difíciles.
Acá se ve el coche de justamente Dani Carmón, que tenía 5 hijos. Llegó, yo en las imágenes de la película, me vieron también a mí gritarle a la gente que estaba en el techo. Nosotros sabíamos que había una segunda salida, había una segunda alternativa. La embajada tenía sus 3 puertas hacia Arroyo. Si había un conflicto en Arroyo, ¿por dónde salíamos? Y salíamos por una ventana que estaba en el 3er piso. Era una ventana que no era una ventana, que era como una puerta sellada con un candado abierto para situaciones de emergencia, como la que se tuvo que utilizar, porque la gente que estaba en la planta baja no podía subir, la gente que estaba en los pisos superiores no podía bajar. Entonces subieron al techo como alternativa, y se me ve a mí indicándoles cómo evacuar por ese espacio que daba al edificio lindante, donde estaba la Embajada de Irlanda, pero que en realidad también tenían oficinas nuestras. Funcionaron durante mucho tiempo ahí lo que se llamaba la Tasia Avirit, ¿no? Oficinas de la agregaduría militar, oficinas que comercializaban industria israelí. Este lugar ellos no lo sabían, pero después de mi indicación, evacuaron por ese lugar. Durante esos días, al principio en tránsito, estuvimos en el hotel que está a la vuelta de la embajada, hoy Hotel Dazzler, en su momento Apart Hotel Arroyo, Apart Hotel Suipacha se llamaba, perdón, y a los 2 días llegó un grupo de rescate israelí, expertos en atentados, expertos en ataques terroristas, expertos en catástrofes naturales o terremotos. Allí vino una persona que con el correr de los años hicimos una amistad, Avi Dichter, que después fue ministro de Seguridad Interior de Israel y que tuvo varios cargos dentro del Estado de Israel. Y llegó con expertos para poder ordenar el desorden que allí había. Yo en esos días recuerdo que fui a visitar heridos y volví a Arroyo como uno más, como un rescatista más, porque tenía una misión, y mi misión iba a terminar cuando el último de las personas vivas o muertas en ese lugar salgan de Arroyo. Dije que íbamos a hablar de la menorá. Acá vemos a una persona, la persona que talló, que preparó y que entregó la menorá al lugar que nosotros después vemos. La menorá fue donada por la Bnei Brit al Estado de Israel. Y el lugar que tenía en un lugar especial en el salón de ingreso a la embajada de Arroyo 916, lugar que se abría al público, como dijimos, una vez al año. Y la menorá vuelve a aparecer. 4 pisos cayeron sobre ella. Y acá la vemos intacta. Lo único que tiene destruido o roto son las lámparas. Y acá la vemos en el sitio especial que tiene en Avenida de Mayo 701, al día de hoy. La menorá, hay gente que quiso interpretar que inclusive en ese infierno, en esa locura que pasó en la esquina de Arroyo Suipacha, en nuestra querida embajada, algo había que protegió a este símbolo, Semel HaMediná, símbolo del Estado de Israel, que se los ve desde los primeros años de la destrucción del primer templo. Ya se ve esta imagen ligada y asociada al pueblo judío, al pueblo de Israel, y la menorá tiene un símbolo especial para mí. Acá tenemos imágenes que dicen varias cosas. Por ejemplo, veo esa lámpara que, para hermanar los atentados que hemos nombrado, que hubo en Turquía y acá, hoy esa lámpara está en el gran templo de Ankara, en Turquía. Veo ese zapato y todo uno lo asocia y todo le busca explicación, y ese zapato era de Eva Virán, esposa de Dani Virán, que gracias a Dios sobrevivió al atentado. Ese era el primer piso de la embajada. La estructura en la esquina de Arroyo Suipacha quedó en pie, pero todo totalmente destruido.
Los 4 pisos cayeron en Arroyo 910 y Arroyo 916. Y acá vemos el momento donde llega una persona que tiene una mascarilla en su mano, con lentes, y ese es Itzhak Sheffi, el embajador de Israel, que vino al lugar de los hechos en cuanto tomó conocimiento. Y vemos abajo también que dice, en el Líbano, a los 2 días, la Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah, apoyado, subvencionado por Irán, adjudicándose el atentado. Lógicamente, la Cancillería iraní, la Embajada de Irán en Buenos Aires, tomó distancia y dijo que no tenían ningún tipo de conexión. Pero sabemos que si la Yihad se acreditó este atentado y el Hezbollah, todos sabemos quién está detrás de Irán. Bien. Al otro día se hizo una gran marcha, una marcha por la paz, que no tengo memoria, hasta los últimos hechos, donde Argentina salió campeón del mundo, haber visto tanta masa de gente en las calles dirigiéndose hasta la esquina de Arroyo y Carlos Pellegrini, donde esta manifestación por la paz a los 2 días del atentado se manifestó por la paz, como lo vuelvo a decir. Y yo seguí en Arroyo hasta este momento. Esta fotografía es de mi amigo, el subjefe de seguridad de la Embajada de Israel, Eli Ben-Zeev, que otra vez el paralelaje con los 2 atentados que hubo en Turquía, él fue reemplazado por Ehud Sadan, el jefe de seguridad que falleció allí. Y su esposa Miri nos comentó posteriormente la inquietud que él tenía. Y le decía, Miri, ¿habrá sido hacia mí? ¿Lo habrán buscado a él? ¿Habrán atentado porque era fácil atentar en ese lugar? Él tenía esas inquietudes que no se las manifestó a nadie, solamente a su esposa. Y en la noche del viernes a la madrugada, en horas de la madrugada, llegamos a Eli, llegamos a Mirta Sáenz, la secretaria local del embajador Sheffi, y fueron las últimas 2 personas que dejaron Arroyo, lamentablemente, fallecidas. En ese momento, mi misión en Arroyo terminaba. Arroyo quedaba totalmente desnuda, la calle estaba ya sin escombros, y en ese momento yo agarré lo que el personal de bomberos y policial me dio, una bolsita con billetera, anillo, reloj de Eli. Fui hasta Belgrano, donde vivía, junto con Martín, y le entregamos a ella las pertenencias de Eli. Tamara, ¿estamos bien? ¿Quieren hacer preguntas? Porque acá empieza la última etapa de la presentación, que es... Víctor, preguntan Sí. acá, te voy a leer. ¿Se supo quién fue el que manejó este auto, el auto del atentado, o nunca se descubrió nada? Gracias, Marisa desde Estados Unidos, y está muy emocionada por el video que pasamos, que nunca lo había visto, dice. Sí, se supo. Yo estuve en una reunión donde estaba el jefe de policía, en ese momento se llamaba Prados, y vino una persona del Shabak, del Sherut Bitajón Klali, del Shin Bet, o de los servicios de seguridad, como lo quieran llamar, y estuvimos en una reunión a 6 ojos, ellos 2 y yo. Y en ese momento, y en esto voy a ser crudo, sí, se encontró ADN de parte del motor en uno de los edificios. En un tronco de árbol que estaba caído de la vuelta se encontraron restos. De esa manera se va armando el rompecabezas. Y se encontró también, junto ese ADN con restos humanos, y eso se cotejó
con diferentes terroristas que activaban y que estaban dentro de los listados. Y ahí por primera vez yo escuché, entré en shock porque lo escuché por primera vez, el nombre de la persona que llevó adelante el ataque suicida y que se suicidó, se inmoló en ese ataque. También los servicios de seguridad informaron después, corroborando esto, que se hizo una actividad en el sur del Líbano, en un lugar del Líbano, un entierro, llamémosle, donde asistieron figuras que son rápidamente identificadas por los servicios de seguridad y que dan ciencia cierta de que se hizo como un entierro de la persona que llevó adelante aquí el atentado. Sí, tiene nombre y apellido. Ok, te pregunto, acá otra pregunta es sobre Menem. ¿Qué rol ocupó? No lo sé. No lo sé. Yo sé lo que saben ustedes. Yo sí les puedo decir que no se investigó esto de la manera que todos hubiéramos querido. Un atentado de esta naturaleza no se lleva adelante sin una conexión local. Hay que comprar la camioneta, hay que guardar la camioneta, hay que prepararla para hacer la coche bomba, hay que comprar los explosivos, tienen que venir los terroristas, tienen que ingresar al país por alguna frontera, tienen que quedar eso registrado. Alguien les dio alojamiento, estuvieron en un hotel, estuvieron en una casa, ¿en dónde se alojaron? Entonces, nunca se llegó a la conexión local. Nunca. Y eso dio pie al segundo atentado. Y también que al principio se decía, no, esto fue un atentado contra la Embajada de Israel. Mentira. Fue un atentado contra la Argentina. Y fue un atentado contra una embajada amiga que debía ser custodiada y que no fue debidamente custodiada. Ni por la policía, ni por el gobierno argentino, ni por nadie. Y nunca se llegó a nada. Como lamentablemente en la AMIA y otros hechos que ustedes también conocen, nunca se llega a saber la verdad. Entonces, ese es nuestro reclamo permanente de justicia. Sí se sabe que esto llevó un sello internacional. No se lleva adelante un atentado de esta naturaleza y de esta magnitud si Irán no le pone el sello. En ese momento, cuando muere Abbas Musawi, otra persona lo releva, pero una figura importante del Hezbollah, de la parte operativa, Imad Mornia, si lo van a googlear, es la persona junto con las máximas autoridades de Irán que le ponen el sello a esto. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Tenía que ver con Menem? No lo sé. Seguramente sí. El terrorismo internacional dijo, podemos golpear en Buenos Aires, tenemos la infraestructura, tenemos todo para llevarlo adelante. Entonces lo hicieron. Y esta persona, Imad Mornia, que es la conexión internacional, en el 2008 muere de forma muy particular. Entonces, culpan a ciertos organismos de inteligencia, algunos quizás ligados con Israel, sí o no, no lo sabemos, pero Imad Mornia fue eliminado. Entonces, si a todo se llega, si uno tiene voluntad y ganas, ¿por qué aquí no se llegó a nada? Esa es la gran respuesta o la gran pregunta. ¿Habrá tenido que ver la posición de la guerra del Golfo? ¿Habrá tenido que ver con el presidente? ¿Habrá tenido que ver con que tenemos fronteras o teníamos fronteras vulnerables? No lo sé. Luego la última dice, ¿no hubo ningún indicio de actividades sospechosas cerca de Argentina o en la triple frontera? Bien, un atentado de esta magnitud solamente puede ser detenido en su gestación, cuando se hacen las tareas de inteligencia, cuando faltan explosivos en un lugar, cuando se compra una camioneta. Entonces, los organismos de inteligencia locales y del exterior sin lugar a dudas fallaron. Nosotros, cuando esto ya estaba y cuando la camioneta está en tránsito, no nos da chance a nada, porque son segundos. ¿Cuánto tiempo tarda un vehículo en transitar por una calle, subir a la vereda y explotar? Lamentablemente no hay imágenes. ¿Por qué? Porque todo voló, todo se destruyó, todo se pulverizó.
todavía no tengo respuesta de cómo algunas de las personas que salimos de Arroyo, estando a 7 metros de distancia del coche bomba, estamos hoy vivos, o mismo yo, presente charlando con ustedes. No tengo explicación. La gente salió del lugar o no salió del lugar, depende de su suerte. Un edificio como la Embajada es un edificio dinámico como cualquier edificio. Uno se mueve para un lugar, para el otro, toma un ascensor, baja las escaleras, lleva un papel, toma una reunión, va a un baño. Entonces, la suerte de cada uno, lamentablemente, estaba echada y lamentablemente eso ocurrió. Muy bien, hasta acá llegamos con las preguntas por ahora. Bien, seguimos. Bueno, hubo diferentes eventos, momentos de recordación, actos. El primer acto de conmemoración se hizo en La Tablada y el resto se empezaron a hacer en Arroyo, porque ese es nuestro lugar. Allí ocurrió, allí vivió y murió la gente que defendía la bandera del Estado de Israel. ¿Qué vemos acá? Acá vemos cómo se ve hoy la plaza seca de Arroyo Usipacha. Tiene varias plaquetas con los nombres de las personas fallecidas y hay 22 árboles con los nombres identificados de las personas que allí fallecieron. Israelíes, diplomáticos, argentinos, funcionarios locales, gente argentina, gente paraguaya, gente boliviana, un italiano. El nombre de cada una de esas personas está representado por un árbol y esa pared habla. Esa pared dice dónde estaba la embajada, cómo era su silueta. Yo visualizo eso y veo las escaleras principales de Arroyo, las escaleras secundarias, el lugar por donde la gente evacuó, esa famosa ventana que les nombré. Y hay también piedras, muchas piedras, un simbolismo en el judaísmo de perpetuidad, de eternidad. Cada vez que vamos a un cementerio, muchos llevan flores, todos llevamos piedras, porque las piedras son un sinónimo de perpetuidad. Y allí volvemos cada 17 de marzo. Bien, acá ocurrió algo muy particular que seguramente ustedes desconozcan, pero en el año 93 se compró un terreno amplio en la zona de Belgrano para construir la nueva embajada de Israel, muy cerca del solar de la abadía, cerca de las calles Maure y Gorostiaga, cerca de la embajada de Alemania. Para mí era una esquina macabra casi. ¿Y por qué lo digo? Porque esa esquina era en pendiente, como lo es la bajada de Suipacha hasta la Avenida Libertador, porque está en una esquina en la misma posición que estaba Arroyo, porque hay una iglesia enfrente, y ese lugar que fue comprado y que se hizo un evento de colocación de piedra fundamental, del cual tengo fotografías, nunca fue el espacio de la embajada. ¿Por qué? Porque vino el segundo atentado. Como no se tomaron ningún tipo de medidas, vino este segundo atentado contra una organización social. El terrorismo golpea donde puede y lamentablemente quiso golpear en la embajada y en la AMIA, causando muerte, causando dolor, sin importarles quién moría también, no les interesan los daños colaterales. Entonces, el Estado de Israel tomó una decisión. No podemos tener edificios propios en Buenos Aires. Quizás en muchas partes del mundo no podemos tener edificios propios, porque ya se empezaban a tomar quizás medidas globales, y lo que pasaba acá se replicaba en otros lugares, y se tomaban medidas también. Entonces, en la embajada que fue en tránsito, un lugar en la calle Paraguay, 1535, que era donde funcionaba el Beit Sefer israelí, la escuela israelí, donde los hijos de los diplomáticos estudiaban hasta el año 91, gracias a Dios se cerró, y digo gracias a Dios porque hubiera sido otro objetivo quizás de estos dementes. Y ese lugar fue la embajada en tránsito durante 5 meses, hasta que se alquiló el 9º piso de Avenida de Mayo, y después de este segundo atentado,
que se empezaron a tomar medidas en todo edificio comunitario, en toda institución de la comunidad, pilotes y seguridad y policías y escáneres y móviles policiales. Todo eso se hizo después de la AMIA. Entonces se decidió definitivamente construir en el piso 10 y 11, donde hoy estamos, la Embajada de Israel, en un edificio más robusto, donde tiene varios ingresos, donde nos mezclamos con otras empresas, con otras, en su momento, embajadas. En el 19 estaba la Embajada de Holanda, hoy está en Puerto Madero. Se chequean los estacionamientos lindantes, se tomaron 10.000 medidas de seguridad que en ese momento no existían. No existían porque no existía ese factor de riesgo. Porque si alguien en los años 80 le hubieran dicho que iban a volar las Torres Gemelas, le hubieran dicho a esta persona que hay que internarla en un manicomio porque está loco. Entonces uno genera medidas de control en relación a los factores de riesgo, y el coche bomba no era un factor de riesgo en Sudamérica, en la Argentina, ni en ninguno de los lugares donde esto aconteció. Acá vemos una esquina muy sentida. Esto está dentro, para los que conocen, la Embajada de Avenida de Mayo. Esto es una columna de arroyo, y hay un pasuk de la Torá, y allí están los nombres de los fallecidos. Se intentó hacer una representación artística de la fuerza de arroyo, pero no de la fuerza del edificio, sino que de la fuerza de la gente. Porque si nos destruyeron una embajada, y nos destruyeron nuestra casa más que una embajada, todos y cada uno de los empleados locales, judíos, cristianos, ninguno renunció, ninguno tuvo temor. Todos nos quedamos y todos fuimos a Avenida de Mayo a construir una nueva embajada. Y ahí lo que se ve es como una planchuela metálica como que quiere detener a esa gente, pero la memoria de esa gente está. La memoria de esa gente está y vive en nosotros. Entonces, yo durante 25 años no hablé, hasta un día que fui a la legislatura porteña. Y me dijeron, escribí por favor, Víctor, unas palabras, y lo hice. Y fue la primera vez que hablé. Tuve durante años la necesidad de no hablar, quizás por la función que desempeñaba, quizás porque no me sentía autorizado. Y ese día hablé, y recuerdo también que cuando terminé de hablar, venía detrás mío el discurso del embajador, Ilan Sturman, que después fue el primer embajador israelí en Emiratos Árabes Unidos cuando se hizo la paz, hace no más de 2 años. Ilan me abrazó y me dijo, Víctor, yo no voy a hablar nada, no voy a decir nada. Con lo que vos dijiste fue suficiente. Y así se cerró el evento en la legislatura. Ahí entendí que yo ya no tengo la necesidad de hablar. Yo tengo la responsabilidad de hablar. Por mí, por las personas que allí murieron, honrando la memoria de esas personas, de esas 22 personas, que antes los sobrevivientes éramos, o los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, que todos estamos nucleados en un chat que llamamos Arroyo, antes éramos compañeros de trabajo y algunos amigos. Hoy somos familia. Entonces tengo la obligación de hablar por ellos, porque ellos ya no pueden hablar. Eso es lo que yo siento. Bien, no sé si hay preguntas o si hacemos un cierre, lo que me digan. Víctor, a ver, primero te leo algunas preguntas. ¿Qué pasó? Te la voy a leer tal cual, ¿eh? ¿Qué pasó con el tipo este que se supuso que vendió la camioneta? Bien, acá hay 2 hechos para tomar distancia y para entenderlos. La persona que se supone que compró quien compró la camioneta, y acá hay una conexión con Líbano, hay varias cosas. Se dice que fue comprada a un ex policía. Si alguien googlea, eso es lo que se dice. Y esa información yo la saqué de buscar porque, lógicamente, como protagonista principal, busqué mucha información para yo
recibir respuestas de muchas preguntas que no tenían respuesta. Y quien lo compró, al parecer, dicen que es una persona de origen brasilero, y la camioneta salió de circulación por un tiempo, hasta que después esta camioneta volvió a aparecer. Y lo aclaro porque es donde sí hay más información sobre esto, fue sobre la camioneta que se utilizó para la AMIA, que no fue una Ford F100, sino que fue una Traffic, y esa Traffic fue comprada a Tejeldín, que hoy ya no está preso tampoco. Y lo que les quiero decir con la conexión internacional es que recuerdo al secretario de la Corte Suprema, después de muchos presidentes de la Corte Suprema que tomaron esto, Esteban Canevari, cerca del año 2000, nos citó una vuelta a la embajada con el cual tuve una muy buena relación y nos mostró detrás nuestro, detrás de los sobrevivientes que fuimos y familiares a ese 5º piso de la Corte Suprema en tribunales, y estaban carpetas y carpetas y carpetas interminables. Ahí lo veo a Enrique Klein mover la cabeza recordando ese hecho, y nos mostró, entre otras cosas, algo que nunca habíamos escuchado ni habíamos visto. Nos mostró un billete de $100 con un sello de agua, escrito en árabe. En el Líbano hay muchas casas de cambio y muchas, como decimos en la jerga, truchas. Entonces, las casas de cambio, para mostrar que sus billetes eran buenos, le ponían un sello de agua. Y este billete se utilizó para comprar esa camioneta. ¿Cómo llegó a manos de la Corte Suprema? No lo sé. Pero ese día, Esteban Canevari nos mostró ese billete, mostrando también la conexión internacional con este ataque. Germán desde México dice: agradezco que puedas levantar la voz de quienes ya no están, un abrazo enorme. Y yo te quiero preguntar, bueno, vamos a contarle a la gente que la hija de Víctor, Lara, es la coordinadora de IESH, del programa IESH, que también es del Bada Keilot. Cuando de chiquito, cuando ella era chiquita o ahora, digamos, cuando vos tenés que contar quién sos, Bueno, cuando hay en un principio, quiebre el 17 de marzo de 1992. ok. Bueno, vos nombraste a Lara, yo tenía prohibido nombrar a Lara, así que si lo dijiste vos no se va a enojar conmigo, eso es bueno. Conmigo. Víctor es una persona muy motivada, es una persona que creció Yo mientras te voy a ayudar con algo. Ok, leyendo las historias, te cuento, las historias de las guerras de Israel, de Entebbe, de Eichmann, y que tuvo la suerte de conocer a muchísimas personas que participaron del secuestro de Eichmann, o que participaron, gente que estaba en Sayeret Matkal, la unidad militar que participó en Uganda, en Entebbe, gracias a la embajada. Una persona que entrar a Arroyo era todos los días hacer aliyá. Para mí era un orgullo, no existía la función de seguridad fuera de lo que era la embajada de Israel. No existía. La seguridad era para la embajada de Israel, no para las instituciones, porque no la necesitaban. No las instituciones, no las escuelas, no los clubes. Entonces, todos los días entrar a Arroyo era entrar al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel tiene acá 3 lugares: el vehículo del embajador, la residencia del embajador y la embajada, que todo lo que allí acontece se rige por ley israelí. Entonces, para mí era entrar a Israel, después de haber estado 2 años en Israel, en mi juventud, desde los 19 hasta los 21, cuando volví a la Argentina y decidí quedarme, los nexos que yo había generado en Israel me permitieron entrar a trabajar a la embajada. Entonces, eso era Arroyo, era una casa, y Avenida de Mayo, oficinas donde hoy está la embajada. Con esa gente, y lo vuelvo a ver a Enrique, salíamos a bailar, salíamos a comer, salíamos a divertirnos, y muchas veces después de mi trabajo, porque yo en ese momento era soltero, gracias a Dios en ese momento era soltero, porque no sé si mi señora, mi esposa, Live,
cómo hubiera estado en esos días. Entonces, gracias a Dios la conocí un año después y ya llevamos 30 años juntos. Entonces, ese es Víctor, una persona que siguió trabajando más de 20 años en la Embajada de Israel, 26 años, y que me fui por decisión propia cuando ya consideré que era el momento de dejar mi casa y de toda la formación que me dieron, volcarla en otro ámbito. Bueno, Víctor, para cerrar me parece que está bueno que yo te pueda leer esto. Dice: soy Ronen y agradezco a la vida tener un amigo como Víctor, un ser 100% de principios y valores. Muy agradecidos por la invitación de tan interesante conferencia desde el Centro Unión Israelita de Colonia Vigdor, en Entre Ríos. Un abrazo grande para Viti y familia de Madrid, y gracias por permitirnos escuchar todo lo que estamos recién. Y yo desde el Bada Keilot, desde AMIA, agradecerte por esta oportunidad que le das a las comunidades judías de todo el país, de escuchar lo que pasó hace 31 años, de estar más presente que nunca, de seguir pidiendo justicia. Así que te dejo el cierre a vos y te vuelvo a agradecer. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo por este espacio que me brindó el Bada Keilot. Agradecerle a todas las Keilot de las provincias del país y a todos los invitados y a todas las personas que veo aquí, realmente de todo el país y del exterior también. Saludó Ronen. Ronen es un Nejetzal, es un discapacitado del Ejército de Defensa de Israel. Así que le agradezco también a él de que esté presente. Y agradecerle de vuelta al Bada Keilot, a ustedes, a vos, Tamara, a Lara, mi hija, porque realmente esta es una misión que todos los sobrevivientes tenemos que llevar adelante. Y quiero volver a retomar algo que dijo el embajador, Eyal Sela, y es que hoy ocurrió algo importante, y tiene un pasado también. En el año 2017, el Senado de la Nación decretó una ley, la 27417, Día de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Y hoy, el staff de la Embajada, los diplomáticos y algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas fueron al Ministerio de Educación para darle más fuerza a esto, pero principalmente se hizo algo ahora que es muy importante y que hasta ahora no existía. Pasaron 30 años, 31 años, y recién hoy se inaugura la página www.atentadoalembajada.com.ar, donde todas las personas que quieran tocar en una institución, en una escuela, en algún organismo del Estado, en cualquier lugar de la Argentina o del mundo, puedan ingresar allí y recibir testimonio de familiares de las víctimas, de sobrevivientes de las víctimas. Y esto se hizo hoy por la mañana, entonces quería nombrarlo y agradecerles a todos. Toda Rabá. Víctor, muchísimas gracias a todos, a cada una de las personas que se tomó su tiempo para estar acá. Es muy lindo poder volver a vernos a pesar de lo que hablamos, pero creemos que vale la pena, sin lugar a dudas, y que el país esté unido este 17 de marzo, 31 años después, lo celebramos a pesar de todo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Mañana hay un evento de la juventud, el 17 a las 14:45. Los espero a todos los que quieran y puedan en nuestra esquina del alma. Gracias a todos. Un saludo y buenas noches. Gracias.